Buenas noches a todos los estudiantes y los que van a recibir esta clase hoy día. Espero se encuentren bien. Hoy día vamos a dar una clase de lo que es estadística descriptiva con R. Vamos a hacer lo que es, con unos datos vamos a construir lo que son tablas de frecuencias, también vamos a trabajar con tablas de frecuencias cruzadas, lo que es la media, la desviación estándar, todo eso, y representar gráficamente. Procedo a compartir pantalla. Ya. Ya, como podemos ver, introducir lo que son los datos en RStudio, en el menú, lo que es el script. Ya, hemos introducido lo que son los datos. Tenemos lo que es las diferentes variables que son edad, sexo, estudio. Ya, vamos a trabajar con estas variables. Ya, vamos a correrla. Vamos aquí en lo que vamos a recodificar como factores el sexo, nivel de estudio, asignándole lo que son las etiquetas adecuadas. Aquí, por ejemplo, nosotros le hemos puesto una orden a ChatGPT que convierta el objeto sexo en factor, en donde los niveles son de 0, 0 y 1, y las etiquetas que son hombre y mujer. Ya, vamos a señalar esto de esta forma. Y vamos. Ya ponemos aquí en lo que es ChatGPT en Source, como el día de ayer se explicó, para que ChatGPT nos indique y nos empiece a ayudar a convertir lo que es el factor y asignar las etiquetas. Ya, como podemos ver, nos indica aquí cómo convertir un objeto en un factor y poder utilizarlo. Y aquí como le hemos especificado las etiquetas, ya entonces aquí está la creación de este objeto llamado sexo. A ver. A ver, aquí nos puso. No nos puso. Que no nos quiso leer bien no nos quiso leer bien la orden. Vamos a ver el nivel, level sería el nivel que le pusimos que era 0,1. Las etiquetas serían label, que son mujer y hombre que le pusimos. Entonces, vamos a utilizar esto. Estas de aquí no. Ya, entonces vamos a utilizar lo que es esto. Ya le hemos asignado aquí lo que es los niveles, las etiquetas, y le hemos hecho un factor llamado factor sexo. Vamos a correr esto. Ya. Ya una vez que le hemos asignado,
las etiquetas y los niveles, vamos a proceder a hacer una tabla de frecuencias unidimensionales. Ya, aquí tenemos una orden que es construir una tabla de frecuencias unidimensionales con el vector anterior que teníamos acá. Crear una tabla de frecuencia con el vector edad, suponiendo que tenemos un vector llamado edad. Le vamos a pedir que nos dé una tabla de frecuencia con el vector edad. Asimismo ponemos aquí chat source. Ya, entonces aquí ya nos ha dado lo que es podemos ver aquí, le corremos aquí. Le vamos a mostrar la tabla. Ya, si se dan cuenta aquí en lo que es la parte de la consola, nos ha creado una tabla de frecuencia con el factor edad. Y así me escuchan, disculpen. Sí. A ver. Sí, compañera. Sí, se la escucha. Ya, y entonces aquí hemos creado lo que es una tabla de frecuencias con el vector llamado edad que teníamos acá en la parte de arriba. ¿Sí ven? Ya, aquí vamos a crear ahora lo que es una tabla cruzada. Para una tabla cruzada lo que necesitamos son dos variables, que serían sexo y sería la variable estudios. Entonces ponemos aquí la orden de tabla entre la variable sexo y la variable estudios. Aquí, entonces, lo venimos a... Ya. Entonces aquí automáticamente nos ha hecho lo que es la tabla. Tabla, sexo, estudios. Lo corremos. Y aquí en la parte de aquí abajo de la consola nos va a aparecer la tabla. Vamos a explicarle algo de la tabla. Ya, como podemos ver que la tabla de frecuencias cruzadas se utiliza lo que es table con las funciones de table y tenemos que especificar lo que son las dos variables. Ya, aquí vamos a... Ya, aquí vamos a lo que es estadísticos descriptivos. Aquí queremos hacer lo que es un resumen estadístico del vector, ¿no? Nosotros vamos a ponerle la orden de resumen del vector edad. Por ejemplo, en este caso, queremos sacar lo que es la media, queremos sacar lo que es los mínimos, los máximos y las desviaciones estándar. Ya, entonces, vamos a ver cuál es la función de ChatGPT para poder hacer eso. Ya. Nos ha dado que la función es sumari, entre paréntesis, edad. Entonces la corremos y podemos ver en la parte de aquí abajo los datos que nos dan.
Ya. En la parte de aquí abajo se pueden ver. Ya nos ha dado lo que es. Vamos a utilizar ya procedemos a lo que son representaciones gráficas. Y también asimismo vamos a hacer lo que es. Ya realizamos lo que es una tabla de objeto de estudio. Y luego un gráfico ya. Ya, por ejemplo, aquí para nosotros utilizar un gráfico necesitamos realizar primero lo que es la tabla. Y vamos a utilizar el objeto de estudio que estuvo anteriormente. En esta parte. Ya, entonces. Ya, vamos a darle la orden a ChatGPT para que nos dé una tabla de estudios y luego que nos dé un gráfico pastel. Aquí nos dio lo que es la tabla. Vamos a correr esta parte de aquí. Ya una vez que hemos corrido la tabla, procedemos a correr lo que es. Aquí nos dio lo que es la función que es py para lo que es la gráfica pastel. Y aquí nos puso aquí no. Vamos a utilizar solo lo que es la tabla de estudio, como está en esta parte de acá arriba. Entonces vamos a proceder a hacer el gráfico. Lo que hicimos ahorita fue un diagrama. Aquí se pueden ver en esta parte de aquí. Está creado lo que es la gráfica de pastel con la tabla de estudio, del objeto estudio. Con esta tabla. Listo. Ya, eso cuando nosotros queremos crear una tabla pastel, le podemos pedir a ChatGPT diferentes gráficos, pero siempre y cuando tenemos que, por ejemplo, para lo que es la gráfica, tenemos que necesitar siempre una tabla. Como nos dice aquí, tenemos que crear una tabla y luego usar la función de py. Así mismo vamos a lo que es la parte de. Vamos a realizar lo que es un diagrama de barras, creando una tabla con la variable sexo. Realizar una tabla, aquí le pusimos realizar una tabla del objeto sexo y luego un diagrama de barras. Vamos a DINS y luego a chat. Ya, aquí le hemos puesto lo que es table. Ya, vamos a hacer lo que es la gráfica de barras. Vamos a utilizar la función barplot. Esta es la función que nos encontró ChatGPT. Y le vamos a correr. Vemos en esta parte, nos ha dado lo que es una gráfica con la tabla sexo. Ya, ahora.
Aquí, ahora muestra la gráfica de Boxplot. Un momento. Disculpen. Ya, ya. Una vez hecho lo que es el diagrama de barras, vamos a proceder a hacer lo que es un histograma con lo que es la variable edad. Ya. Entonces vamos a poner la orden. Que podemos realizar un histograma del objeto de tabla frecuencia y el título que se da, porque acá en la parte de arriba ya hicimos lo que es una tabla de frecuencia. Entonces le llamamos siempre en ChatGPT, le tenemos que llamar por objeto a veces porque no nos sabe, digamos, entender. Entonces tenemos que, no le podemos decir, o sea, variable a veces porque no nos sabe leer lo que es o sea, no nos entiende. Entonces por eso le ponemos objeto. Bueno, yo le he puesto objeto, tabla de frecuencia y el título que sea edad. Entonces vamos a proceder. Ya. Y aquí, para la función is es la función para hacer lo que es los histogramas. Aquí nos ha puesto tabla de frecuencias, edad, aunque aquí también podemos modificar nosotros, porque es solamente tabla de frecuencias. Lo que es el título, que es main, edad, y vamos a correr esto para que vean. Listo. Ya. Aquí podemos ver que nos ha dado en el tabla de frecuencias y el título que le hemos puesto aquí, edad. Ahí ustedes pueden modificarle, por ejemplo, ponerle otro título o tal vez colores. Tiene que ser en una mención, por ejemplo, en la parte de aquí arriba. O sea, si ya escriben acá abajo, digamos, la indicación ya es como que se pierde. Tendría que ser en el mismo, en la misma orden. Ya acá vamos a construir también un box plot de el sexo en función del estudio. Realizamos un diagrama de caja con el objeto edad, le ponemos la indicación con el objeto edad y con el objeto sexo. Para realizar un diagrama de cajas con los objetos edad y sexo, vamos a utilizar, vamos a ver qué nos indica ChatGPT. Ya aquí ponemos lo que es ChatGPT, vamos a ver.
Ya. Aquí como podemos ver, nos ha dado lo que es Boxplots, pero como no tenemos aquí lo que es el data frame, lo vamos a borrar esto. Y vamos a correr Boxplot. Esta es la función para hacer un diagrama de caja. Ya vamos a correr esto. Aquí podemos ver cómo tenemos aquí la edad y sexo. No salió con otra variable que le di. A ver, 0 y 1. De esta forma podemos hacer lo que son gráficos básicos y siempre y cuando tengamos que poner lo que es en la parte de acá arriba la orden completa para que lo que queremos hacer en lo que es la gráfica. A continuación, Yaneli nos va a explicar algo más. Nuestra compañera Julie nos va a explicar en breves momentos.